Seguimiento de la Feria Internacional del Libro, porque seguimos trabajando con la Feria Internacional del Libro, destacando a grandes escritores, hablando con algunos de ellos, entrevistándolos para que nos pongan al día de sus obras, de lo que está ahora muy en tendencia. Aquí ya, espéreme, ya los sigo saludando. Julia Inés Espinosa, Yolanda, Angélica Sierra, bueno, a todas las personas que se vayan a ir a conectar a nuestro en vivo. Bueno, aquí qué pasó, le envié y ahora sí. Hola, Juan Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, aquí un sábado, como dijimos que íbamos a hacer estos sábados especiales con relación a la Feria Internacional del Libro, agradecerte, Juan Andrés, haber aceptado esta charla para que podamos contarle a los seguidores de Entre Notas y a tus seguidores sobre esta obra literaria que tú le estás mostrando a la gente en estos momentos. Pero contémosle a la gente, primero tu saludo, Juan Andrés. Bueno, un gusto. Muchas gracias por hacer esto real. Muy agradecido por la invitación. Y nada, en el marco de la Filbo, chévere poder estar aquí entre notas y más contigo y bacanísimo poder charlar aquí de una manera tan cercana, ¿no? Eso está muy bien, Juan Andrés Fernández. Juan Andrés, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue el inicio de tu vida? Bueno, yo soy bogotano, ¿sí? Por allá del año 87. Estamos en un momento en el que mi mamá da a luz y cuando da a luz a un hijo con una patología que le da a uno entre 10.000, que se llama onfalocele. Y esta patología hace que pues de una vez me vaya a una incubadora, no pueda ir al seno de mi mamá, sino de una vez al quirófano, porque pues hace que yo nazca con todo por fuera, prácticamente las tripas afuera. Y esto, eh, tras 13 cirugías, ocasiona que no me quede la cicatriz del ombligo. Al no quedar la cicatriz del ombligo, pues hermano, imagínate, los niños solemos ser crueles y, y, y un niño cogió y dijo, no, parece es un extraterrestre, y eso desarrolló mucho mi hiperactividad mental, si era un extraterrestre, si era un clon, tú sabes, uno está en plena construcción de la identidad y bueno, ahí una cosa me llevó a la otra y empecé a desarrollar la escritura de manera terapéutica. Pero bueno, ese Instagram, el tuyo es Juan Sin Ombligo, Sí. pero te ha servido para que tengas un diferencial entre millones y millones de personas, porque lo más práctico, a mí se me quedó Juan Sin Ombligo, y me parece muy positivo. Claro, porque el nacer sin una marca se convirtió mi marca personal en últimas, ¿no? Es algo con lo que he tenido que lidiar, porque mira, imagínate que una vez un psicólogo cogió y me dijo, en vez de que tú estés preocupado por lo que la gente dirá si tienes o no tienes ombligo, pues es mucho mejor que tú te presentes de una vez como, hola, soy Juan y no tengo ombligo. Así tú controlas tu narrativa y desarmas a las otras personas de una posible crítica o bullying o algo por el estilo. Entonces yo empecé a decir, hola, mucho gusto, soy Juan y no tengo ombligo. Entonces ya la gente queda como sorprendida y ya no tiene el control de la narrativa, sino me lo dejan a mí. Ah, bueno. A mí me parece supremamente fundamental y me llamó mucho la atención y qué rico que tú lo tomes así tan formativo, no solamente para quienes nos están viendo, sino quienes posteriormente nos vean en este en vivo, Juan Andrés, y es decirle a la gente que independiente de los momentos, las situaciones o alguna cosa que se presente en la vida, uno, eso le puede servir y si uno lo puede volver en una cosa positiva o en una situación positiva para uno. Claro que sí, de eso se trata, es de uno poder cambiar y transformar todo posible elemento negativo en algo que uno lo pueda ver desde otro ángulo, ¿no? Ujú. Igual, como decía Borges, Jorge Luis Borges, básicamente es estos dolores, estos traumas, estas peripecias, estas dificultades son las que hacen que nosotros
los escritores tengamos material de dónde escribir, porque si no, pues, ¿de dónde? ¿No? Oiga, hay una frase que me llamó mucho la atención y la escribí aquí en mis apuntes. Es como una novela sin ombligo. Explíquenos esa frase. Sí, al ser una novela sin ombligo me refiero a que tú puedes leer, o sea, no tiene centro, ¿sí? Se dice que el ombligo es el centro físicamente hablando de uno, ¿no? Entonces, al no tener, la novela al estar construida de manera fragmentada y fractal, hace que no tenga un cordón umbilical, hace que no tenga un hilo conductor, Un hilo sino conductor. exacto, entonces cada capítulo tú lo puedes explorar de manera independiente. O sea que tú manejas diversos protagonistas. Eso es más chévere. Sí, en total son 8 protagonistas, cada uno de ellos narra en primera persona su propia historia, pero tú ves que estos protagonistas en otros capítulos son secundarios o incluso terciarios de la historia. Y al final todo, tú al terminar de leer todo el libro empiezas a entender todo el universo narrativo que lo comprende. Entonces puedes leerlo de manera aleatoria o puedes leerlo de manera ordenada y al final pues tú te haces tu propia conclusión. Ese es el libro Los concursantes, de los cuales vamos a hablar más adelantico de nuestro video, porque yo quiero que nos cuentes un poco más de tu juventud, de tu adolescencia. ¿En qué momento empiezas a conectarte con el mundo de la literatura, de escribir novelas? Bueno, yo empiezo a conectarme con el mundo de la literatura sobre, ya tarde en realidad, ya tarde. En la adolescencia empezó la exploración más de la lectura, más de otro tipo de cosas que me iban acercando a la literatura, pero la escritura sí llega un poco tarde a mí. Aunque una de las cosas que yo siempre he dicho es que uno no escribe cuando ya se sienta a teclear o cuando empieza a rayar un cuaderno. Uno empieza a escribir desde mucho antes cuando está con la imaginación desbordando, dándole vueltas a uno ciertos personajes. Entonces desde los 17 ya vi un personaje que estaba dando vueltas y hasta el 2019 es que se empieza como a materializar ese personaje y posteriormente ya para el 2020 cuando nos encierran, pandemia y demás, empiezo a darle como ya tinta y papel a ese personaje y de un momento a otro es un personaje que vemos que el universo, que siente que el universo le debe, es un personaje derrotado, un personaje vencido, pero con un optimismo o un rayito de luz, aunque lo mantiene vivo, y es que va a cumplir 18 años y probablemente cree que al cumplir 18 años ya el universo le dé todo lo que él pretende merecer. Ujú. Este personaje tiene una hermana que es lisiada, ¿sí? O sea, nunca se pudo mover, tiene un montón de dificultades. Podríamos decir que en el mundo contemporáneo es una persona con capacidades especiales, podría decirse, y demás, y que está a punto de morir y empieza a reflexionar sobre qué le depara después la muerte. Sí. Y este personaje me enamora y le empiezo a dar vida a ese otro personaje, pero ese personaje empieza a reflexionar si va a reencarnar, en quién reencarnaría. Entonces de repente veo que se conecta con un personaje secundario del primer relato y entonces ahí empieza de un momento a otro a coger como una forma, una maraña, todo, y empieza como a realmente conectarse las cosas como es la vida misma, una serie de circunstancias que nos ponen en contacto los unos con los otros y que del todo no terminamos de comprender, ¿sí? Ujú. Bueno, ese me parece que es muy especial. Aquí nos gusta mucho hablar de los antecedentes de las personas, de nuestros invitados. Hoy un saludito, por ahí está Vanessa Cañón Artunduaga. Mi Vane, tenemos que hablar más tardecito. Le iba a escribir más tarde, pero mire, lo que es tener buena conexión. Estaba pensando en Vanessa hace un ratico. Un abrazo para ella, un abrazo muy, muy especial a Josefa Válido, que está desde las Islas Canarias. Bueno, hoy es
casi nunca hacemos los en vivos los sábados, pero en el marco de siempre que es la feria del libro, hacemos los en vivos sábados y domingos para que tengan más escritores la oportunidad de contarle a la gente quiénes son y que haya un poco más de visibilización. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención. Siendo adolescente, ¿escribías cuentos, escribías historias o no te habías centrado mucho en la escritura? En la adolescencia yo creo que habitaba más el mundo de la imaginación y hasta, te digo, la mitomanía. Mira Ujú. que el exceso de hiperactividad mental o de mucha imaginación, recuerdo mucho cuando tenía como unos 12 años, estaba en un colegio bilingüe y por ser mono alto, era el más alto del salón y demás, mucha gente me decía, incluso hasta el día de hoy me dicen que de dónde soy, que parezco extranjero. Yo cuando te vi, yo dije, tiene una pinta por allá como escandinavo, por allá hacia los Alpes suizos. Sí, una cosa así. Entonces siempre me decían, y yo inventaba relatos. Y yo decía, sí, es que yo no soy de acá. Y lo gracioso es que me acuerdo mucho una ocasión que en un examen de inglés, perdí un examen de inglés. Entonces la gente me decía, no entiendo si tú no eres de acá, porque perdiste el examen de inglés. Entonces yo era tan osado de decir que es que el inglés que yo sabía era otro inglés. Y me creía, Eso hacía falta, parte de tus fantasías. claro, claro. Entonces uno empieza a desbordar en imaginación y muchas veces recuerdo tener unos 8 9 años en los que yo veía el reflejo de las luces de los carros en la parte de un vivero que había en la casa y yo veía unas luces que se movían arriba y cuando me decían, no, es que usted es un extraterrestre y demás, muchas veces yo dije, ¿será que sí soy un extraterrestre? Y me ponía ahí a mirar, a esperar a ver si alguna nave llegaba por mí. Entonces, pero era como una condición simplemente imaginativa, ¿no? Que posteriormente se va a ver un poco reflejada, oculta, en tinta invisible en todo lo que hago. Pero bueno, en ese ejercicio de la adolescencia, yo creo que la gran mayoría, tanto de chicas como de chicos en su adolescencia, empiezan a crear esos mundos de fantasía, esos mundos, a crear sus propios cuentos, como dicen por ahí, sus 40 cuentos de la vida. Pero ¿ya te veías convirtiéndote en escritor o hacías otras cosas? No, mira, yo creo que como te había comentado eventualmente, yo creo que para mí la literatura, incluso Roberto Bolaño decía que es más placentero leer que escribir. En realidad para mí fue más placentero en una primera etapa leer que escribir. La escritura vino a mí ya en un momento en el que me dio como una crisis y empecé a usar la escritura como un proceso terapéutico para hacer catarsis con un terapeuta, qué pena. Y este terapeuta pues me invitaba a escribir y a sacar las cosas y lo que fue se volvió un gusto culposo en últimas, ¿no? O sea, se terminó volviendo un gusto adquirido también y después un oficio y un mare magnum de cosas que se fueron como solidificando y convirtiéndose en personajes que me invitaban a que escribiera. Incluso me acuerdo mucho ya, como por los 23 24 años, que de un momento a otro me dio como el arrebato de voy a escribir una novela, Ujú. ¿sí? Que no es esta, no es Los Concursantes, en realidad, cronológicamente hablando, a pesar de que es el segundo libro mío publicado, tengo otras cosas inéditas que después volveré a ellos para hacerle trabajo de reescritura, pero este es como el cuarto, quinto libro que intento. Y el primero, te quería comentar que fue un ejercicio de vómito brutal y cuando yo terminé eso, me sentí heredero de Andrés Caicedo, estos escritores que tomaron la decisión de cortar su vida después de crear obra. Y a los 25 yo también ya estaba a puertas de cumplir los 25, tenía 24 y Ujú. piquito
y se lo envió al profesor Fernando Soto Aparicio, un profesor que yo tenía que era filial él estaba adepto o filial a una editorial que se llamaba Casa de Libros. Y Ajá. yo ese vómito, porque aún no tenían estructura, forma, trabajo, ni mucha coherencia, tengo que decirlo, pero pues fue un proceso de escritura automática que es netamente catártico. Y iba como con como una carta, como con un escrito que asemejaba un poco como un mensaje de que, al igual que tipos como Andrés Caicedo, yo pretendía después de este texto abandonar el plano, ¿sí? Ajá. Y de un momento a otro me dan una respuesta que es la que me mantiene hoy aquí hablando contigo, y es que eso no se iba a publicar porque era malo y que yo tenía que seguir viviendo y seguir intentando escribir porque nadie me iba a publicar eso. Entonces, cuando dicen que la literatura salva vidas, yo creo que también se refieren a esto. Sí, son cosas que no solamente activaron o despertaron en mí un deseo, sino como un impulso, que fue básicamente, bueno, si esto no se va a publicar porque no es bueno, yo no me puedo ir de acá sin haber hecho algo que yo considere que es bueno. Y eso O sea hizo que, pues, que esa venita literaria estaba ahí, lo que faltaba era activarla. exacto. Y empecé a partir de ahí a tomarme un poco más en serio el deseo y el anhelo profundo de, de, a través de las palabras y el juego con ellas, contar historias que incomodaran, porque para mí uno de los papeles del arte debe ser incomodar. Entonces, guardé, engaveté eso y pasé un segundo, un tercero y pues bueno, ya después fuimos llegando a otras cosas. Hoy precisamente mi editor decía, y es algo que yo también le digo a mis estudiantes, y es que subestimamos que el cerebro también es un músculo, ¿no? Ujú, claro. Eh, hay que ejercitarlo, hay que ejercitarlo. Y la escritura también es un tema de ejercitar. Entonces, nadie nace aprendido, nadie se sube a una bicicleta sabiéndola montar, nadie escribe ya escribiendo. Entonces, fue poco a poco que fui desarrollando como este proceso creativo de vincularme a la escritura de una manera más eh, trabajada. Después le sumé ya estudios que le terminaron de dar como una introducción, como un englobe a lo que estaba desarrollando. Pero Juan Andrés, hablemos de esa etapa formativa, esa etapa digamos, de los estudios profesionales. ¿Qué estudiaste? Y veo que está muy enfocado hacia el mundo de la escritura. Sí, mira que yo empecé estudiando publicidad, dado que en la noche solamente había publicidad. Por decisiones propias había abandonado una ingeniería, entonces mis papás me dijeron, si usted no va a estudiar una ingeniería, entonces va a tener que trabajar y ayudar a pagarla en la noche, porque les dejé tirada la ingeniería como en cuarto semestre. Entonces empecé a estudiar publicidad, pero yo había siempre desde muy joven querido estudiar cine y televisión. Entonces, Ujú, en mi ingenuidad y inocencia, dije, no, pues de dirigir comerciales en el momento pasaré al cine, ¿sí? sí. Era como lo que pensaba, pero después el tiempo y la vida se encargarían de demostrarme que el camino era otro. Y después de estudiar publicidad empecé a hacer estudios de dramaturgia y guión, de escritura de guión, y del guión y todo este proceso paralelo que te venía comentando de escritura automática, esta fusión de estas dos cosas me llevaron más a la literatura. Y posteriormente, ya bastantes años después, tomé la decisión de hacer una maestría en escritura creativa y pues me gradué de maestría en escritura creativa ya el año pasado. Y bueno, ahí siempre en un continuo work in progress, avanzando en todo, ¿no? Pero bueno, qué chévere, mira, que todos esos peldaños que has tenido que subir
te han permitido demostrar de que, para qué estás hecho y, y qué puedes aportarle a la sociedad a través de tus escritos. Claro que sí, sí. Es una manera en la que uno eventualmente, para mí, el arte en general, no solamente la literatura, el arte en general es como la posibilidad de crear mundos o espacios en los que uno mismo habita y hace las paces con uno, ¿no? Porque realmente en últimas creo que todo ser humano está buscando su lugar en el mundo. Entonces yo creo que el artista en últimas no está del todo cómodo con el lugar que le tocó y esa incomodidad lo lleva a crear un universo en el que se sienta cómodo. Entonces ese es el lugar desde el que uno habita. Ujú. Bueno, ¿y cuál fue ese primer hijo literario? Porque yo siempre les digo, les hablo de sus hijos literarios. ¿Cuál fue ese primer, el hijo literario y cómo fue el proceso? Bueno, ese primer hijo literario, yo creo que era una serie de retazos, de experiencias que al estar tan pegadas a la vivencia, no tenían del todo como una claridad, ¿sabes? Una de las dificultades que creo que se atraviesa uno en el ejercicio escritural apenas uno inicia es que al no tener distancia de lo que está siendo narrado, eh, carece un poco de estructura, ¿sí? Porque está escrito más desde una pulsación, desde un instinto primario. Entonces, ese primer libro que fue el que envié allá en su momento, eso era una serie de narraciones para mí no extrañas, sino más bien viscerales de lo que era un adolescente en una ciudad como Bogotá, en la que una ciudad grande que engulle todo y que después de haber engullido todo, fácilmente lo escupe en un producto cultural, ¿no? Una de las cosas que siempre me impactó, que ya ahorita yo estoy intentando hacer el ejercicio de volver a esos primeros textos, ya abandonando la mirada visceral y dándole otro enfoque más narrativo, pero yo creo que conectando ese yo de 22 23 años con este yo actual, ese primer texto lo que intentaba era como hablar de subculturas urbanas, ¿sabes? De, Ujú. de esta apatía que se construye en la identidad adolescente y a partir de esa apatía la necesidad de pertenecer o de ser parte de, entonces empezaron a surgir muchos grupitos que la gente que escuchaba rap, los raperos, que la gente que escuchaba punkeros, los metaleros y estas culturas suburbanas como se vuelven como pequeñas aldeas dentro de una gran ciudad. Entonces creo que en ese entonces lo que yo estaba era intentando explorar la identidad adolescente a partir de esa mirada de pseudoculturas o culturas urbanas que lo empezaron a después los sociólogos denominar de esa manera, en las que por más que quieran como encontrar un territorio, el territorio eran los parques, las calles, y Ujú. incluso como algunos o muchos de ellos armaban peleas callejeras y todo por estos territorios, por estos parques. Entonces creo que había como una búsqueda, una exploración estética de lo que estaba surgiendo en ese entonces. Pero la verdad, como estaba tan cerca ese impulso, ganó lo visceral y la historia se fue perdiendo dentro de el recuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que ese primer ejercicio fue bien interesante, sobre todo para empezar a medir el aceite, empezar como a ver qué juegos lograba ocasionar con la palabra y básicamente eso.
Bueno, y este primer, ¿y cómo se llamó este primer hijo literario? ¿Cómo fue? ¿Y en dónde, de qué editorial lo trabajaste? O, bueno, mira, este primer hijo literario no son de los que te digo que no han visto la luz. Ah, Lo- todavía no, está el, ahí, está ahí en gestación. el primer, Todavía no ha visto el sí, ombligo. el primero aún no ha visto la luz, no ha salido del túnel de la placenta, todavía no. Pero fue ya como el segundo, no, el tercer hijo literario que sí ya vio la luz, que se llamó Cuentos cortos para viajes largos. Cuentos cortos para viajes largos es un libro que salió en el 2019 con la editorial Santa Bárbara y básicamente es un libro que transita esta transformación o lo que llaman el Bullies Roman, que es como el personaje cómo evoluciona y cómo crece y pasa de la adolescencia a la adultez. Y lo evalúo o lo miro desde lo que es el crecimiento y el viaje. Entonces exploro cómo el movimiento, esto de pasar de nómadas a sedentarios, ha hecho que nosotros como especie siempre estemos como deseando el césped del vecino. En cuentos cortos para viajes largos yo narro distintos pisos térmicos colombianos, intento rescatar el estilo narrativo de cada piso térmico. En Ajá. los pisos térmicos. Buenísimo, Sí, buenísimo y muy interesante porque no todo la gente tiene el cuidado de estar ahí pendiente de qué son las características de acuerdo a sus lugares de origen. sí, total. Entonces, una de las cosas que busco en cuentos cortos para viajes largos es eso, es como que se retrata el altiplano cundiboyacense, como el Caribe y también las zonas rocosas y montañosas, ¿no? Entonces, a partir de distintos cuentos y distintas atmósferas climáticas, pues se evidencia como las preocupaciones también narrativas de cada territorio. Entonces ves en el Caribe cosas más adscritas como al realismo mágico, a la fantasía, y en otros pisos térmicos más altos ves personajes un poco más introspectivos, sórdidos, especulativos. Entonces ahí hay como ese tránsito, ¿no? Ujú. Bueno, me parece muy chévere y más contigo, como podemos decir, como maestro de la escritura, de las características, pero yo quisiera ya empezar también a abusar de tu formación y todo, para que le dejemos claro a las nuevas juventudes, a las nuevas generaciones que no les gusta escribir, que no les gusta contar nada. ¿Tú qué les sugieres? ¿Tú qué piensas que deben hacer estos chicos y chicas de ahora que les da lo mismo escribir que no escribir y en muchas ocasiones ni siquiera les interesa crear? Bueno, una de las cosas que abordo en los concursantes es como ese resquicio o ese pequeño grupo de seres humanos que aún creen en el poder de la palabra, en el poder del contar. Yo creo que incluso más bien llevándonos una sorpresa te podría impactar como hay más personas escribiendo que leyendo. Ujú. Eh, un fenómeno que Pues, se por ve en la ejemplo, firma. a mí te lo digo, yo llevo muchos años yendo a la Filbo, a la Feria Internacional del Libro, y yo creo que este es de los años que fui y he visto bastante ausencia de público. He visto muchos estudiantes, pues porque los colegios los llevan, pero los días de público público he hablado con muchos escritores, además que he entrevistado a varios y me cuentan que es poca la presencia de público interesado en comprar libros.
Sí, ahí yo creo que la Filbo hoy día está como cogiendo un ritmo, ya yo creo que a partir de hoy se activó, Ujú, ¿sí? Desde la semana pasada, bueno, también habría que hablarlo, si lo hablamos desde un fenómeno económico, pues cuando arrancas un 25, la mayoría de gente a fin de mes anda como rasguñando las piedras, ¿no? ujú, Como que, pero ya mira que el primero de mayo, la gente festivo, recién pagada, por así decirlo, recién recibiendo su salario, realmente la afluencia fue enorme. Pero más a la afluencia de la Filbo me refería que hay un ejercicio en la juventud actual que es, bueno, no sería osado decir que solamente es de la juventud actual, puede que previamente también haya habido ejercicios así, de más de lanzarse a escribir más y leer menos, ujú. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque también una de las cosas que ha ocasionado el nacer junto con una tecnología que te permite conectar rápidamente con otros, que son estos dispositivos a través de los cuales estamos hablando, tú y yo no nacimos con esto, ¿sí? Tal cual, yo lo hablaba yo en días pasados con una escritora, con Carmen Mirabal, y le decía, porque somos periodistas, yo tengo 35 años de ejercicio periodístico, y yo le decía, era un imposible hacer este tipo de programas de una hora si no había una unidad móvil, si no había un luminotécnico, si había un sonidista, si había un director de cámaras, era imposible. Ahora con un celular y dos luces, usted puede hacer cualquier tipo de programa. Claro, total. Y ahora también lo mismo sucede con los creativos. Hoy día no necesitamos tantos elementos alrededor para producir o generar historias, ¿no? Entonces, yo pienso que incluso hay muchas personas que se están volcando más hacia la narración a través de estos dispositivos y las redes sociales que hacia el tema de escribir. Escribir de manera formal, literaria, me refiero. Pero mira que siempre hay como te mencionaba, hay un resquicio de gente que está muy interesada en seguir contando historias, pero si tú haces un doble clic en ellas, básicamente son personas que también desde muy temprana edad se enfrentaron a la lectura Ujú. y, y la lectura los lleva después al querer escribir, ¿no? Entonces yo pienso que es como un ejercicio de tránsito, ¿no? Hay muchos escritores que vienen de ser lectores, como también hay vanguardias, como las que vivimos acá en Colombia, todo el mundo habla de vanguardias de otros lados o vanguardias latinoamericanas, como el fenómeno del boom y demás, pero Ujú. hubo vanguardias en Colombia, como Gonzalo Arango con los nadaístas, Claro, eso y, te iba a decir. y uno de los precursores, Gonzalo, él era dentro de su manifiesto, él hablaba de que no querían dejarse influenciar y ellos no eran tan lectores, sino más productores de historias. Entonces, eh, también yo siento que hoy día hay demasiados nadistas en el fondo, personas que quieren producir más que dejarse influenciar por otros tipos de autores y demás. También podría verse de esa manera, pero pues bueno, son cosas que el futuro hablará del pasado. Exactamente. Y hay una cosa, Juan Andrés Fernández, y es que les conté, tú estás enfocado en tu escritura en el mundo de las novelas. Los libros tuyos están referenciados en el mundo de las novelas. ¿Por qué? Bueno, para mí la novela lo encierra todo, Ujú. ¿sí? La novela permite que estábamos en una charla sobre la novela joven y una de las conclusiones a las que yo llegaba es que siempre la novela ha sido joven, porque la novela es un proceso de invención continuo. Y Eh, es muy, muy presente, ¿no? sí, total, y siempre está en invención porque la novela es como
un- una posibilidad en la que todo cabe. Tú en la novela puedes meter poesía, puedes meter, hacer una digresión y echar un cuento. En una novela puedes, todo cabe en la novela, es una colcha de muchas cosas. Entonces la novela permite eso. Entonces me he sentido cómodo en la novela porque no tiene tanto sesgo, hay más espacio desde el que uno puede como crear el cuento. Grandes cuentistas, Cortázar, decía que pues hay unas reglas para poder desarrollar unos cuentos redondos que funcionen, entonces ya te amarra a otras cosas. La poesía, pues desde lo lírico siempre ha sido un poco más estricta en su composición, en cambio la novela siempre es más amplia, es un ejercicio más explorativo. Y siempre me he considerado como una persona más exploradora que sigue las reglas. Oiga, pues está muy chévere esta charla y yo sé que mucha gente que lo va a ver posteriormente en nuestro canal de YouTube y aquí en nuestro Instagram de Entre Notas y más. Esto es importante, esto parece como una masterclass dictada por Juan Andrés Fernández acerca del mundo de la escritura de las novelas. Hablemos ahora de esta que estás presentando en el marco de la Feria Internacional del Libro, que son Los Concursantes. Es una novela que la has distribuido en 8 capítulos. Sí. ¿Qué hay y de dónde nació el título de Los Concursantes? Es una especie de juego. Claro, realmente si quisiéramos como acotar de una manera un poco incluso grosera el de qué trata, diría que es sobre la muerte. Es una novela que aborda la muerte de una manera simbólica, sistémica y física. Ujú. ¿Sí? Es un libro que, como bien mencionaste, se divide en 8 capítulos. Cada capítulo es una voz propia, un personaje que está contando su propia historia en primera persona y estas personas están persiguiendo todas algo, pero al final nos damos cuenta de que todo es un concurso y que como la vida estamos aquí y no sabemos del todo cuáles son las reglas del juego que nos han puesto a jugar. Y es que si tú miras los realities pasa lo mismo. O sea, uno ve una novela porque un reality es una novela donde hay unos antagonistas, unos protagonistas y Ujú. hay personajes que se roban al antagonista o se roban al protagonista y eso suele suceder. ¿Por qué la gente se apasiona tanto por ese elenco? Yo creo que una de las cosas que más estamos buscando es empatizar, ¿sabes? Como encontrar con quién sentirnos cómodos. Yo creo que cuando un personaje está buscando ser ese personaje principal es porque probablemente sabe que no lo es, ¿sí? Yo creo que los personajes principales siempre han sido personajes principales, nunca han dudado de eso y llegan a ese estadio de manera natural. eh, no es necesario que alguien los valide, simplemente lo Lo son. Y, son. y ya. Y así como el antagonista, tú cuando ves un antagonista en, en una novela literaria, Lo descubres, ah, lo descubres desde el momento en que en, empiezas a tener en unas la, cualidades que lo en la identifican. en la primera mirada ya se sabe quién es el antagonista. Entonces yo creo que todos están ocupando un lugar, un espacio, pero al mismo tiempo todos están buscando empatizar desde ese lugar. ¿Sí? Yo creo que los concursantes, una de las cosas que logra y por las que siempre está como apelando o interpelando al lector es por su juego reflexivo. ¿Sí? Entonces, si lo planteamos de la siguiente manera, hay algo que se llama el pacto ficcional en literatura y es que todo lector implícito o todo lector que se implica en una obra literaria Ujú. básicamente es consciente cuando lee ficción
que todo lo que va a leer a continuación probablemente es falso o tiene ciertos niveles de verdad, ¿sí? Eso pasa con la ficción, Sí. cosa que no pasa con la crónica o cosa que no pasa con la no ficción, pero con la ficción hay eso. Mira que el libro inicia rompiendo ese pacto ficcional. Ujú. Tú puedes descargar unos términos y condiciones y firmas un contrato con el libro en el que te dice que todo lo que tú vas a leer a continuación probablemente sí es real, pero en otro espacio-tiempo. Ujú. Así te vuelve a ti también un concursante, porque si tú estás leyendo la vida de otro en otro espacio-tiempo, después, a la medida en la que desarrollas la lectura, te das cuenta que probablemente otro está leyendo tu vida en otro espacio-tiempo. Y Sí. todos hacemos parte de ese ecosistema que son los concursantes. Entonces, con esta apertura, ya hay como un statement o como un manifiesto de lo que tú te vas a encontrar en el libro, que es un libro en el que el lector no puede estar pasivo, Ujú. sino que un lector activo, un lector que entra al libro como con una, con una, con unas ganas de especular, de reflexionar, de unir puntos, porque si no estás atento, después se te pasan los puntos y después no vas a lograr unirlos del todo. Entonces es eso, básicamente un libro que aborda temáticas desde viajes en el tiempo, ufología o extraterrestres, postcapitalismo, el marketing espiritual que ahorita está como tan de moda, Tan de moda con el famoso despertar de la exacto. conciencia. Entonces, incluso hay unas críticas bien interesantes en el libro al respecto. Obviamente, hay una mirada en la que pues se respetan todas las cosmogonías, pero también se evidencian los abusos, ¿no? En donde hay mucha gente que cae en cosas o en prácticas en las que presuntamente se quiere llegar a un entenderse o saberse parte de un mundo y pues estas prácticas hay veces al servicio del capitalismo, engulle a estas personas y las absorbe de manera incluso hasta sectaria en momentos, ¿no? Pero sí, básicamente también aborda temas del postcapitalismo, como decía Mark Fisher, es más fácil que se acabe el mundo que se acabe el capitalismo. Ujú. Entonces, también plantea un escenario en que qué pasaría si no está el capitalismo y incluso vemos unos personajes que están buscando que el capitalismo vuelva porque todo pasado fue mejor. Entonces, hay varios subtextos también y varios puntos que van uniendo unas historias con las otras y así terminan de armar como todo el universo de los concursantes. Pero básicamente es un libro que explora la imposibilidad a veces de encontrar un espacio-tiempo para uno. Sí, entonces sí, básicamente de eso podría tratar los concursantes. Los concursantes, ¿con qué editorial la estás manejando? Las personas que deseen adquirir el libro, así estén fuera de Colombia, ¿hay alguna aplicación, alguna plataforma de distribución? Claro, en este momento la editorial, como te comenté, en el 2020 ganó un portafolio de estímulos de la ciudad de Barranquilla y desde el 2020 la estuve trabajando y ya es novedad en el 2025. Salió con la editorial Escarabajo, una editorial colombo-checa independiente y tú podrías encontrar el libro. En este momento está en Busca Libre, o sea, así como para poderlo comprar Yo, reco- de manera. yo no, a mí no me pagan la pauta, pero yo recomiendo mucho a Buscalibre, en serio, porque, por ejemplo, ahora que necesitaba varios libros de esto, ellos fueron los mensajeros de hacerme llegar los libros oportunamente, porque me parece que es una muy buena multiplataforma donde ustedes pueden adquirir los libros. Algunos libros en esta feria del libro están con muy buen descuento, entonces Sí, no sé si los concursantes estén en sí, descuento. yo lo vi, estaba en descuento, que ahí me sorprendí.
porque obviamente el precio sería el libro versus Buscalibre es grande. Entonces, bueno, a nivel así como digital está ahí. Vamos a estar en Librería Nacional, vamos a estar en Librería Lerner, vamos a estar en librerías independientes. Básicamente ese va a ser como el camino que va a ir cogiendo el libro. Bueno, explicémosle un poco más a la gente, porque no todo el mundo está adaptado al lenguaje de lo digital y este libro es mucho más digital que físico. Expliquémosle a la gente cómo lo puede adquirir, cómo puede participar y cómo puede hacer parte del mismo libro. Bueno, el libro, pues, de adquirirlo por los canales que acabamos de mencionar. Pero sí, mira que ahora que lo mencionas, una virtualidad o un deseo de virtualidad en el libro. Al inicio, cuando te mencionaba que hay un pacto ficcional que se firma entre el lector y el libro, tú puedes con un código QR descargar los términos y condiciones, como cuando tú firmas un contrato de cualquier cosa, Ujú. tú puedes descargar los términos y condiciones del contrato del libro. Y también al final hay un código fuente. Hay un código fuente que tú lo puedes descargar y leer cómo fue cargada o cómo fue creada la simulación de los personajes y del libro. Y, Ah, y esto yo lo usé haciendo uso del lenguaje de programación. Incluso al principio hay como unos guiños hacia este tipo de ejercicios que fueron como toda una exploración. Pero sin ánimos de hacer mucho spoiler, el libro al final te muestra cómo fue construido desde una filosofía de arquitectura universal cada uno de los personajes de ese universo oiga, narrativo. me parece eso muy chévere que la gente y tenga muchas opciones, que tenga muchas... ¿hacia dónde quieres ver los concursantes? Tú siendo el padre, el padre de ese libro, que yo pienso que mucha gente debe leerlo porque también puede ser, uno puede ser parte de ese libro y ser uno de los concursantes. Sí, claro. Yo, una de las cosas que espero que ese libro logre es, como te decía, uno de los papeles del arte para mí es incomodar, ¿sí? Yo espero que cuando las personas terminen de cerrar el libro y lo terminen, digan, si están en su cama, si están en una silla, si están en una hamaca, si van en un bus, si están en un avión, sea donde sea que estén, se agarren y digan, ¿qué acaba de pasar? ¿Sí? Básicamente eso, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es la capacidad que hay de que después de una lectura tú sientas que esa cuerda floja en la que tú caminabas le hagan así, ¡tin! Y te muevan el piso un poco. Entonces, una de las cosas que más espero que logre el libro con los lectores es mover las cuerdas flojas, ¿no? En las que todos hacemos malabares. Pero también en términos más prácticos, una de las cosas que espero es que el libro sea leído, ¿sí? Que la gente lo lea, porque también incluso te digo, he notado que hay gente que compra libros, pero no los lee, ¿sí? Los Ajá. deja en las bibliotecas o los deja de papeles o los deja. Entonces, O como por ahí una de estas para guardar los cuchillos. sí, sí. Entonces, lo importante de un libro es que sea leído y que Ujú. te lea el libro a ti, ¿sí? Es, Porque el libro lo interpela a uno, lo hace a uno pensarse a uno mismo. Exactamente, y es muy importante lo que tú dices. A mí me encanta mucho es la parte del físico, el tener el libro físico, el olerlo, el destaparlo, el mirar, el rayar. Tengo ese vicio de subrayar y de Claro, rayar claro. los libros y le quedan a uno frases y generalmente cuando hago las entrevistas, por eso me gusta hacer como un previo y leer y sacar frases para que la gente entienda un poco más sobre lo que se quiere plasmar en estos libros. Bueno, ¿cuándo viene el próximo libro? ¿Ya lo estás preparando? Bueno, ¿Sobre qué lo vas a desarrollar? estoy en ello. En realidad, soy un poco prolífico en ese sentido. Soy de ese tipo de personas que tienen como
20 pestañas abiertas en el computador y te puedo decir que esas 20 pestañas, tres son como proyectos literarios que tengo abiertos al mismo tiempo. El que siento que está más cercano a empezar a coger un tipo de forma es con el que presenté para graduarme la maestría el año pasado de la Universidad de La Rioja, donde hice mi maestría en escrituras creativas. Fue el texto que presenté para graduarme, pero lo tengo descansando, ¿sabes? Así como hice con este otro, lo tengo descansando, reposándose, enfriándose un poco, para después volver a él y seguir rumiando. No me considero un escritor de estar sacando libros así uno tras otro, no, sino más bien tomo distancia, tiempo, trabajo, porque como mi proceso escritural es más de primero sacar y después reescribir una y otra y otra y otra vez, hasta que siento que hay un libro digno de ser leído y con el respeto del autor hacia un lector que se va a encontrar, no con un libro con errores o incoherente o cosas así, sino realmente algo trabajado. Entonces, espero que de aquí a unos 2 años podamos saber cuál es el siguiente. Sí. Bueno, los jóvenes de ahora, las nuevas generaciones, 5 consejos, tú desde que has vivido, que te diste cuenta que un error fue el que te llevó a descubrir las cualidades que tenía y que has empezado a plasmarlo y que lo has estado trabajando. 5 consejos que quisieras darles a las nuevas generaciones para que incursionen en el mundo de la escritura, del sentarse a escribir a través de su computador o a través de un estilógrafo, un lápiz, que eso ya casi la gente poco Ujú. hace. Hombre, Chucho, me la dejaste compleja. Pues porque realmente aún no me siento en capacidad de dar consejos, pero si se O tratara de sugerencias. sugerencias, unas sugerencias la primera sugerencia es no tomarse las cosas, no tomarse a sí mismo tan en serio, tomar más en serio su trabajo, ¿sí? Porque hay veces unimos tanto lo que somos con lo que hacemos y de eso no se trata. Creo que se trata de hacer un trabajo serio y conciso en el tema de la escritura y no tomarse a uno mismo como escritor tan en serio. Mira que mucho tiempo yo me la pasaba diciendo quiero escribir, pero no escribía. Y era más la idea romántica de verse uno publicando o escribiendo que lo que uno escribía. Entonces no tomarse uno tan en serio y tomarse más en serio el ejercicio de escribir. Eh, para ser escritor, lo que hay que hacer va muy ligado a la anterior sugerencia. Para ser escritor, lo que hay que hacer es escribir. ¿Sí? No hay escritor que no escriba. Ujú. Entonces, encontrar los momentos o los hábitos o las formas de encontrar esa habitación propia, ese lugar, ese ritual que le permita a uno ejercer la escritura. ¿Sí? Eso es muy importante, encontrar ese detonante, eso que a ti te activa, sentarte a escribir y te da tiempo y espacio para hacerlo. Otra sugerencia, una tercera sugerencia es ser fiel a uno mismo en el proceso creativo. No escribir pensando en qué puede estar de moda, no escribir pensando en conquistar a una chica, no escribir pensando en agradar a los papás, no escribir pensando en el otro, sino primero en ser fiel a uno como autor. Una cuarta sugerencia podría ser siempre tener en duermevelas o acompañado del proceso creativo de escritura autores o escritores que te inspiren o te permitan un nivel de diálogo para tú resolver los problemas que vas a enfrentar en el momento en que escribes. ¿A qué voy con esto puntualmente? Hay veces uno está escribiendo y entra esto que llaman bloqueo creativo. Sí. Y uno dice, y no avanzo, y no avanzo. Pues no estás leyendo. Si estás bloqueado es porque no estás leyendo. Entonces, si uno tiene al lado 2, 3 libros con los que tú dialogas, tú puedes echar mano a ese libro y mirar este otro escritor que ya te lleva mucho trabajo adelante, cómo resolvió ese problema en el que está el personaje, y tú empiezas a leer y a desarrollar a partir de eso emulaciones y cada vez vas cogiendo más músculo creativo, más músculo y capacidad
resolver este tipo de bloqueos. Y una última sugerencia, yo creo que puede ser es eh, creer en el proceso, no en el resultado. Disfrutarse el proceso, no hacer las cosas. A mí me ha costado muchísimo, te digo, pero mira que desde el 2020 hasta el 2025 es que salió el libro, ya habiéndose incluso ganado un premio literario. Esto no se hace con afán, ¿sí? El afán es totalmente enemigo de la literatura, ¿sí? Entonces, hacer las cosas con la pausa y el tiempo adecuado. Bueno, mire, se nos pasó esta hora deliciosa, esta masterclass con Juan Andrés Fernández. Juan Andrés, de verdad agradecerte muchísimo el haber aceptado un sábado que toda la gente está en diferentes actividades, pero yo sé que mucha gente posteriormente aquí en nuestro Instagram de Entre Notas y Más y en nuestro canal de YouTube, que ya son 21.000 suscriptores, nos van a ver, nos van a contar, nos van a comentar esta experiencia. De verdad, muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación, por haber compartido con nosotros este en vivo. Yo quiero invitarlos para que mañana a las 5 de la tarde, porque vamos a hacer en vivo domingo también, vamos Ah, a tener a Blanca Alarcón Mejura, la doctora Blanca Alarcón Mejura. Vamos a estar hablando de su libro, Cómo sanar y adelgazar a la vez. Cómo sanar y adelgazar a la vez, mañana a las 5 de la tarde. Vamos a estar con ella. ¿Y con qué mensaje quieres terminar este en vivo? Y además que hagan la invitación para que adquieran tu libro, Los Concursantes. bueno, Chucho, muchísimas gracias por haberme invitado a Entre Notas y Más, muy agradecido. Y pues a todos que siempre los concursantes estará en Busca Libre, Librería Nacional, Lerner, algunas librerías independientes, que lo lean y se dejen leer por los concursantes. Eso es lo único o lo último con lo que quisiera cerrar y mucho agradecimiento. Bueno, que pasen un resto de tarde muy feliz. No se les olvide que nos vemos mañana, domingo, a las 5 de la tarde. Feliz tarde, Dios los bendiga. Chao, Juan, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, chao.